me acompañes a este versículo para que comencemos. Y ahorita les digo de qué es el tema. Vamos por favor a Proverbios 12:22. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Aquí está en Reina Valera, ¿está bien? Y dice la palabra del Señor: el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. En la Reina Valera dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Quiero que subrayen esa parte que dice los que hacen verdad. El día de hoy quiero compartirte de un tema muy importante que yo veo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad, y es que hemos estado abrazando mentiras y esas mentiras se han penetrado tanto a nosotros que ahora creemos que son verdad. Y vamos rápidamente a Juan 8:32, un versículo que creo que ya muchos conocemos, donde Jesús les dice a sus discípulos que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar, hermanos. Te pido que me acompañes, inclines tu rostro, cierres los ojos para no distraernos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Dios hermoso, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites estar primeramente aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre, también porque nos has dejado tu palabra que es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, Señor. Gracias te damos también por el mensaje que hemos de recibir el día de hoy. Mi Dios hermoso, en este momento yo quiero pedirte que sea el Espíritu Santo el que impacte la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, que la palabra que hemos de recibir halle tierra fértil en nuestros corazones para que podamos dar fruto y fruto en abundancia. En lo personal, Espíritu Santo, te pido que seas tú quien dirija, Padre, que seas tú quien hable a través de mis labios. Y Señor Jesús, nuevamente repito, que sea tu Espíritu Santo el que impacte nuestras vidas. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi mensaje el día de hoy es Mentiras con sabor a verdad. Mentiras con sabor a verdad. Les voy a contar una anécdota. No sé si algunos han escuchado o escucharon en su momento de una historia que estuvo en los titulares de los periódicos, en las noticias, como los 5 de Nueva York, del Central Park de Nueva York. ¿Alguien ha escuchado esa historia o no? Les platico rápido la historia. Resulta que en abril de 1989, una chica iba corriendo en el Central Park de Nueva York porque estaba haciendo ejercicio y fue atacada. Y fue atacada a tal grado que pensaron que se había muerto. En ese mismo día atraparon a 5 chicos que estaban en Central Park y 4 de ellos tenían 14 años, uno de ellos tenía 15 años. Fueron enjuiciados y finalmente condenados a 10 y 15 años de prisión. Imagínense qué fue lo que representó primeramente para ellos el perder su adolescencia, el perder su juventud, el estar encerrados a partir de los 14 años, el no obtener educación y luego lo que resultó para sus familias. Sus familias obviamente perdieron trabajos, perdieron negocios, perdieron empleo, hubo pérdida económica, hubo pérdidas familiares, porque la gente ya no se quería relacionar con las familias porque las reconocían como las familias de los 5 chicos que habían atacado a la mujer del Central Park. Pasaron los años, empezaron a salir algunos porque ya habían cumplido sus condenas o porque habían tenido buena conducta y le habían reducido su condena. Y después de 13 años, salió el verdadero atacante a decir que no habían sido ellos. Ellos no tuvieron nada que ver
y desperdiciaron 13 años de su vida en la cárcel. ¿Qué es lo que te quiero compartir el día de hoy? Las consecuencias de la mentira. Las noticias habían vendido tan bien la idea de que estos chicos habían sido los atacantes, que toda la sociedad de Nueva York creyó que en efecto habían sido ellos, pero años después descubrieron que no. Eso es lo que está pasando el día de hoy en nuestra actualidad, que están penetrando las mentiras tan bien a nuestra sociedad que muchas veces no logramos distinguir que son mentira. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la mentira? Y creo que todos conocemos bastante bien la historia de Génesis, de Adán y Eva. Todavía no vayan ahí, pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva en cuanto al fruto? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Alguien recuerda? No, pero exactamente lo que le dijo. ¿Cómo? Que el fruto era bueno. ¿Qué más? ¿Están seguros? ¿100% seguros que eso dice? ¿Así? Así es como entra la mentira. ¿A quién hice dudar ahorita? ¿A quién los hice dudar? Porque sí vi la cara de Lore. Así entró la mentira. Satanás lo primero que hizo fue hacer dudar a Eva. Vamos todos ahora sí a Génesis 3. Desde el capítulo 1, desde el versículo 1, Génesis capítulo 3, versículo 1. Y dice, la serpiente era más astuta, y vamos a encerrar esto, más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo? En la Reina Valera dice, ¿con que Dios os ha dicho? En primer lugar, ahí la serpiente no está en sí mintiendo. Lo único que está haciendo es poner en duda lo que Dios había dicho. Entonces, eso logró que Eva se tambaleara tantito sobre la verdad. ¿Segura, Eva? ¿Segura que eso te dijo Dios? ¿Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? Y luego Eva le responde en el versículo 3. Del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis ni lo tocaréis para que no mueran. Y luego más adelante, ahora sí, Satanás le responde, la serpiente le responde. No, eso no dijo Dios, no es cierto, no, eso no lo dijo. Lo que dijo fue, no van a morir. Más bien Dios muy bien sabe que cuando coman de ese árbol se abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Entonces, ya que hizo la serpiente dudar a Eva, tambalear tantito, ya probó que Eva no está firme en la verdad, entonces ahora sí viene la mentira. Y una mentira horrenda, porque aparte le propone a Eva una nueva idea de que puede ser igual a Dios, a su creador, cosa que tú y yo bien sabemos que eso no puede existir. Pero la duda fue tal que Eva cayó y creo que ya todos conocemos el resto de la historia, literalmente henos aquí, ¿no? Entonces, así es como entra la mentira. Pero, ya que sabemos cómo entra la mentira, vamos a ver de dónde viene la mentira. Y esa mentira viene del mentiroso, en este caso la serpiente. ¿Quién es ese mentiroso? Voy a estar mencionando algunos versículos, no los vamos a poner aquí, pero si ustedes quieren anotar la cita bíblica, adelante para que después puedan meditar y estudiar en ella. En primer lugar, en el versículo que acabamos de leer de Génesis 3:1, la describe como la más astuta.
En Apocalipsis 12:9 ya la describe como el gran dragón. Primero la menciona como la serpiente antigua, es decir, la serpiente que estamos leyendo aquí en Génesis, y en Apocalipsis la termina describiendo como el gran dragón. Y luego dice que engaña a todo el mundo. O sea que aparte de que es el gran dragón, es engañador. Juan 8:44, Jesús lo dice como que es un homicida desde el principio, que es mentiroso, que es padre de la mentira y que cuando habla de su propia naturaleza. O sea que cualquier cosa que sale de la boca de Satanás, del diablo, del enemigo, es mentira. ¿Están de acuerdo que como es su propia naturaleza, Satanás nunca puede decir verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Y finalmente, 2 Corintios 11:14 describe a Satanás como que se disfraza como un ángel de luz. Es decir, que va a ser agradable a la vista, que va a ser agradable a mis sentidos. Pero independientemente de que se disfrace como ángel de luz, no deja de ser mentiroso. Muy bien, ahora que ya vimos de dónde proviene la mentira, cómo proviene la mentira, te voy a hablar de 3 mentiras específicas que hemos abrazado como sociedad, que han logrado penetrarse en la vida de la sociedad y, si no nos damos cuenta, también pueden lograr penetrarse en la vida de nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Mi objetivo aquí, en primer lugar, es que identifiquemos esas mentiras. En segundo lugar, que confrontemos esas mentiras con la verdad. Y en tercer lugar, ser bien honestos con nosotros mismos si es que hemos estado viviendo en alguna de esas mentiras aún sin darnos cuenta. Lo mejor de todo es que tú y yo sabemos cuál es la salida. Así que ya sé que este es un ejemplo que se ha utilizado muchísimas veces, pero lo quiero aplicar el día de hoy. Así como las personas en los bancos pueden reconocer fácilmente un billete falso porque ellos conocen muy bien en el tacto que es un billete verdadero. Así nosotros tenemos que estar en contacto con la palabra para poder reconocer en primera instancia cuando se nos está presentando una mentira como verdad. Así es que, ¿están listos? Ahí va la primera mentira. La primera mentira que hemos abrazado como sociedad y que de repente ha logrado penetrarse en la vida de muchos cristianos es: lo único que Dios quiere es que tú seas feliz. ¿Será cierto eso, hermanos? ¿Será cierto que lo único que Dios quiere es que nosotros seamos felices? Ciertamente Dios sí quiere que seamos felices y sí busca que encontremos gozo en Él, ojo, en Él. Pero la mentira está en que es lo único que Dios quiere. Porque Él en realidad no está enfocado en que tú y yo seamos felices en esta tierra. Él busca que encontremos nuestro gozo en Él, sí, pero Él está más enfocado en otra cosa. De hecho, si lo único que Dios quisiera es que nosotros fuéramos felices, no nos hubiera advertido en su palabra que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Están de acuerdo? O sea, si Dios quisiera nuestra felicidad, entonces ¿para qué nos advirtió que iba a haber aflicción? Entonces, en realidad Jesús nos estaba advirtiendo que iba a haber aflicción, no por un tema que Él deseara que nosotros pasáramos por aflicción, sino un tema por el hecho de que estamos viviendo en un mundo caído, en una naturaleza caída, en un mundo gobernado por Satanás. Y la mentira nos está haciendo creer que Dios está enfocado en que nosotros solo vivamos felices en esta tierra. Entonces, ¿qué va a pasar el día que nosotros enfrentemos alguna dificultad económica, que perdamos nuestro trabajo, que venga la enfermedad de nosotros o de un ser querido?
Si nosotros creemos la mentira de que lo único que Dios quiere es nuestra felicidad, cuando vengan esas pruebas, automáticamente le vamos a echar la culpa a Dios. ¿Y ahí quién ganó? Ganó Satanás. Y no perdió Dios, perdimos nosotros. Creo que el ejemplo más claro que podemos ver acerca de las pruebas y las aflicciones que vivimos en esta tierra lo podemos ver en Job. Creo que todos conocemos perfectamente bien la historia de Job. Al principio, en ese libro, se describe como que Job era un hombre recto, intachable, que temía a Dios y que vivía apartado del mal. Entonces, cuando vas leyendo la historia, quizás tú te quedas pensando, es que Job no se lo merecía. En un solo día perdió a sus 10 hijos, perdió todo su dinero, perdió sus trabajadores, perdió su vivienda y hasta la mujer se le puso en contra. Y su enfermedad, también perdió su salud. Entonces, cuando tú estás leyendo la historia, puedes quedarte pensando así como es que Job no se lo merecía, porque Job no había hecho nada malo. Pero Job entendió la soberanía de Dios. Que no se nos olvide, hermanos, Dios es soberano. Que quizás tú y yo no vamos a comprender ciertas cosas, sí, pero Dios es soberano. Y siempre va a haber un propósito por el cual tú y yo pasemos por alguna dificultad. En el caso de Job específicamente, lo que el Señor quería para la vida de Job, el propósito que él tenía era que Job lo conociera íntimamente. Porque si se dan cuenta, el libro termina así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, sí creía en ti, sí creía en lo que decía tu palabra, sí creía en tus promesas y sí hacía todo conforme a lo que tú habías dicho, pero no te conocía personalmente. Y Job tuvo que pasar por todas esas dificultades para que ahora sí tuviera esa relación íntima con Dios. Entonces, aunque sí, Dios sí quiere nuestra felicidad, les repito, una felicidad encontrada en Él, que se denomina gozo, Él está más enfocado en nuestra santidad. ¿Por qué está más enfocado en nuestra santidad? Vamos a Primera de Pedro 1, 15 y 16. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó. Dios nos llamó a ser santos simple y sencillamente porque Él es santo. Y está más enfocado en nuestra santidad por lo que nuestra santidad representa. Nuestra santidad sí representa frutos aquí en la tierra, sí, porque la palabra lo dice: por sus frutos los conoceréis, aunque en ese versículo habla específicamente de que vamos a conocer a la gente por sus frutos y vamos a ver si verdaderamente son hijos de Dios o no. Pero creo que también aplica para nosotros: por nuestros frutos nos van a conocer. Si nosotros vivimos una vida de santidad, vamos a dar frutos de santidad, pero lo más importante, lo que nos espera allá, en la vida eterna. Entonces, Dios no está tan enfocado en que tú y yo seamos felices en esta tierra. Más bien está enfocado en que tú y yo vivamos conforme a lo que dice la palabra y que nos estemos santificando antes de que podamos llegar a Cristo. Nuevamente quiero leer Pedro 15 y 16. Ahora lo voy a leer en Reina Valera Internacional. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. En Él encontramos
absolutamente todo. Y es por ello que nos manda a que seamos santos y que estemos en esa santificación constante, porque eso automáticamente nos va a traer el gozo que viene de Él. ¿No los he perdido, hermanos? Muy bien. Ahora, cuando estamos hablando de esta mentira de que lo único que Dios quiere es que seas feliz, estamos hablando de una felicidad como la promueve el mundo. Hoy en día, y la actualidad, la sociedad nos dicta que la felicidad es igual a. La felicidad es igual a el mejor empleo. La felicidad es igual a un negocio exitoso. La felicidad es igual a 0 problemas. La felicidad es igual a, no sé qué otra cosa se les ocurre. Salud al 100%. ¿Cómo? Igual a la belleza extrema físicamente. Eso es lo que promueve la felicidad del mundo. Y antes de seguir, quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo, ni la Biblia dice, que Dios quiere que seamos infelices, porque eso también sería una mentira y aparte sería una herejía, porque en toda la palabra vemos cómo el Señor nos dice que podemos encontrar gozo, pero el gozo siempre irá de la mano con el Señor. Entonces no estoy diciendo eso, estoy diciendo más bien que la sociedad nos está haciendo creer que para que yo sea feliz tengo que conseguir todo esto. Una vez más, si entendemos que nuestra felicidad no es lo más importante, sino que Dios se enfoca en que vivamos en gozo en Él y que cuando pasamos por pruebas siempre va a haber un propósito, vamos a poder cambiar el switch de nuestra cabecita y poder decir, ok, estoy pasando por esto, pero tengo a Dios. Ahorita se me viene a la mente Pablo, por ejemplo, la carta que es conocida como la carta del gozo es Filipenses, y si pensamos en Pablo, las condiciones en las que él estaba escribiendo esa carta, pues no eran las mejores. Él estaba en la cárcel, ya había sido apedreado, ya había sido golpeado, y aún así le dice a los filipenses, en todo, regocíjense, en todo. Sí, he perdido esto, he perdido el otro, he aprendido a vivir en la pobreza, he aprendido a vivir en la abundancia, pero en todo encuentren gozo. Esteban es otro que se me viene a la mente en este momento, que sí recuerdan cómo murió Esteban, ¿verdad? Había un propósito. Imagínense. O sea, yo me imagino esa escena. Si Dios solamente quiere que yo sea feliz, entonces ¿por qué le permitió pasar eso a Esteban? Siempre va a haber un propósito. Y Esteban, siendo apedreado, vio la gloria de Dios. O sea, imagínense qué padre. No creo que tú y yo podamos decir en este momento, ay, sí, que me apedreen para ver la gloria de Dios. Creo que no lo haríamos, pero más bien es empezar a cambiar el switch de, ok, Dios no quiere mi felicidad o no busca únicamente mi felicidad, busca que encuentre mi gozo en Él. Es irónico, es muy irónico pensar cómo la sociedad ha estado buscando la felicidad. Ya les dije, ¿no? ¿Cómo ve la sociedad la felicidad? Igual a cosas de esta tierra. Es decir, que la felicidad que ofrece el mundo es una felicidad temporal, es una felicidad que se va a acabar, poco o mucho que dure, se va a acabar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando consigamos eso vamos a querer otra cosa, y cuando consigamos esa otra cosa vamos a querer otra cosa. Y eso, hermanos, ir en pos de algo que solo es temporal, eso sí es miserable. Eso sí es estar infeliz, porque imagínense estar alcanzando y buscando, tratar de alcanzar la felicidad. Hay un montón de libros y la película de En búsqueda de la felicidad. Hoy en día todos estamos en búsqueda de esa felicidad y cuando la encontremos se va a acabar o bien quizás nunca la vamos a encontrar. Pero nosotros tenemos un arma secreta. Nosotros tenemos el gozo del Señor, el que solo proviene de Él. ¿Y saben algo?
El gozo solo se puede vivir cuando vives una vida en comunión con Dios. Porque lo dice el salmista, yo creo que ya todos nos sabemos ese versículo. En tu presencia hay plenitud de gozo. No es en tu circunstancia, no es en tu salud, es en tu presencia hay plenitud de gozo. Así es que mientras la sociedad nos está diciendo que la felicidad es igual a, el gozo que nosotros encontramos en el Señor es a pesar de. A pesar de, yo me gozo en el Señor. A pesar de que yo pase esta prueba, me gozo en el Señor. Y el gozo no quiere decir que te estés riendo todo el tiempo, no, es simplemente saber que tú tienes una fuente de gozo insaciable que nunca se va a acabar y que la puedes encontrar únicamente en Él, y que va a venir paz y que va a venir esa confianza en el Padre. Cuando tú dejas de ver tus circunstancias y volteas a ver al Señor, es ahí donde va a venir el gozo. Entonces, recordemos, en tu presencia hay plenitud de gozo. Mentira, lo único que Dios quiere es que tú seas feliz. ¿Verdad? Lo que Dios quiere es tu santidad y que encuentres gozo en Él. Esa es la primera mentira. Segunda mentira. Les voy a platicar una anécdota tonta que hice cuando era niña o más chava. Fui con una de mis primas a casa de uno de sus familiares y estábamos jugando en la azotea. Y veo que en la azotea hay un tragaluz. Y Dani, muy inteligentemente, se puso a saltar en el tragaluz. Y por consecuencia, pues el tragaluz se rompió y me caí. Caí al departamento de abajo, a la cocina, mientras la persona que vivía ahí se estaba bañando. Y otra tontería que hice es que a los 9 años salí con una de mis primas que también tenía 9 años a manejar una cuatrimoto. Y para no hacerles el cuento largo, la cuatrimoto me atropelló, porque pues a quién se le ocurre 2 niñas de 9 años dejarlas en una cuatrimoto, ¿verdad? A nosotras. Pero X, ¿no? Solo se vive una vez, hay que vivir las experiencias. Esa es la segunda mentira. Solo se vive una vez. Los jóvenes lo escuchan como YOLO. Es un hashtag que vemos en todos lados. Hay gente que hasta se lo tatúa, YOLO. ¿Qué es lo que propone esta idea? Que debemos de vivir todas las experiencias que nos ofrece el mundo porque no sabemos qué nos espera el mañana. Es el famoso Carpe Diem. Maximiza tus experiencias el día de hoy porque no vamos a saber qué nos depara el futuro. Lo que propone esta mentira es poder llevar al límite todas las experiencias que ofrece este mundo, pero es peligroso que vivamos de esa manera. En primer lugar, la mentira se halla en que solo se vive una vez. Porque si nosotros nos quedamos con esa mentalidad de que solo se vive una vez, en efecto, vamos a vivir en esta tierra como se nos dé la gana. Pero tú y yo bien sabemos que no solo se vive una vez, que se vive 2 veces. Sí, en esta tierra, pero la eterna. Entonces, la primer mentira es que solo se vive una vez. Ahora, si buscamos atender solamente nuestros placeres, si buscamos maximizar nuestras experiencias, repito, las experiencias que propone el mundo, nos estamos poniendo a nosotros mismos, a nuestros deseos en primer lugar. Y entonces estamos faltando al primer mandamiento, que es:
no te harás dioses ajenos delante de mí. Si yo me pongo en primer lugar, si yo pongo mis placeres en primer lugar, automáticamente me estoy poniendo yo como primer lugar en mi vida y ya estoy faltando el primer mandamiento. En el Nuevo Testamento se ve como amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y con todo lo que tú tienes. Entonces, es peligroso caer en esa mentira porque, uno, faltamos al primer mandamiento. Ahora, sí es sabio aprovechar al máximo nuestro tiempo aquí, pero entendiendo que el tiempo que se nos ha otorgado aquí en realidad es muchísimo más largo y extenso de lo que pensamos. El ignorante de la palabra, el que no cree en la palabra, piensa que solo se vive una vez. El sabio comprende que nuestra eternidad depende de nuestro modo de vivir ahora. Entonces, ¿qué va a pasar cuando busquemos satisfacer nuestros deseos y cuando los alcancemos? ¿Qué va a pasar? El mayor ejemplo lo tenemos en la vida de Salomón. En la vida de Salomón. Vamos rápido a Eclesiastés 2:10. Si me lo pueden poner en pantalla con la Nueva Traducción Viviente. Dos, 10 y 11. Salomón fue el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Fue un hombre muy rico, fue un hombre que tomó todos los placeres que esta tierra lo podía ofrecer. Pero ¿qué dice? Capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 10. Salomón dice: todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y luego Eclesiastés 2:17, en Reina Valera está bien, termina diciendo: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así es que si nosotros estamos en búsqueda de nuestros placeres y que si estamos intentando maximizar las experiencias que nos ofrece el mundo, vamos a terminar así. El hombre más sabio que ha pisado esta tierra está diciendo esto. ¿Qué nos espera a ti y a mí cuando busquemos nuestros placeres? Van de la mano con la primera mentira. Vamos a ir tras cosas que son efímeras, que pasan. Entonces, es peligroso pensar que en esta vida solo se vive una vez y que vivimos para satisfacernos a nosotros mismos. Es peligroso pensar esto, porque repito, de lo que hagamos en esta tierra va a depender cómo vamos a pasar la eternidad. Si nos preocupamos por hacer todo lo que nos sea posible, en realidad ahí sí estamos desperdiciando nuestro tiempo. Como cristianos sabemos y estamos seguros que ir tras cosas terrenales es incorrecto. No se nos olvide que seguimos siendo seres mortales, pero comparada con nuestra eternidad, esta vida en realidad debería de estar más enfocada en cómo la queremos pasar allá. Si Dios quisiera que nosotros viviéramos nuestras experiencias al máximo y que las experimentáramos como el mundo lo ofrece, entonces, ¿por qué habría un juicio?
porque va a haber un juicio. Esa es la verdad. Al final de nuestros días vamos a estar todos delante de Dios y vamos a entrar en ese juicio para ver quién sí fue un siervo fiel y a quién le van a decir: apártate de mí, jamás te conocí. Entonces, vamos a recordar que sí, otra vez, repito, sí es bueno que podamos tener buenas experiencias. El problema está en que cuando nosotros solamente nos enfoquemos en satisfacer mis deseos y mis necesidades, ahí sí vamos a tener un gran problema. Una vez más, lo que hagamos en esta vida traerá consecuencias en la eterna. Vamos a Romanos 2, 5 al 8. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de los romanos? Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Vamos a subrayar todo eso. Perseverando en bien hacer, buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Pero vendrá ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Qué grueso, ¿no, hermanos? Otra vez el mundo nos está diciendo: solo se vive una vez, vive tus experiencias al máximo, no pasa, no pienses en el mañana. Es bien peligroso estar pensando o estar viviendo una vida así. Y Dios no quiere eso. Entonces, la segunda mentira es: solo se vive una vez. ¿Cuál es la verdad? Que en realidad vivimos 2 veces, esta tierra y la vida eterna, y que nuestra entrada a la vida eterna dependerá de cómo vivamos en esta tierra. ¿Todo bien? ¿No los he perdido? Muy bien. Vamos a la tercera y última mentira del día de hoy, que les voy a compartir el día de hoy. Y esta sí es una que ha estado en auge en los últimos años y lamentablemente, lo tenemos que decir, va a seguir. Y yo creo que muchos de ustedes la han escuchado y quizás algunos no sabemos cómo confrontarla. Pero la tercera mentira que te quiero compartir el día de hoy es: debes vivir tu verdad. Debes vivir tu verdad. ¿Cuántos han escuchado eso? Como debes vivir tu verdad. A mí me gusta mucho ver documentales y apenas estaba viendo un documental de un hombre que empieza a preguntarle a las personas en general: oye, ¿qué es una mujer? Él específicamente por el tema que hay de la comunidad LGBT y toda la ideología de género, ¿qué es una mujer? Y las respuestas variaban. Tú y yo sabemos qué es una mujer. Y lo que a mí me sorprendió es que estamos cayendo en una mentira y que ha logrado cubrirnos los ojos a muchos. Y es que la verdad es relativa. Mientras estaba preparando este mensaje y específicamente este punto, yo estaba buscando definiciones justamente de la verdad que ofrece la sociedad. Y me sorprendió saber que ya existe una definición de tu verdad. En el diccionario ya puedes encontrar tu verdad. Y la define como una creencia personal que es irrefutable.
Qué conveniente, ¿no? Vivir así, en una opinión personal que nadie me puede decir nada porque es mi opinión y es mi verdad. Qué peligroso es vivir creyendo que hay muchas verdades. La verdad es que solo existe una verdad, que es el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego en Juan capítulo 1 lo describe como el verbo. El verbo es igual a la palabra. Entonces, si hacemos nuestra formulita, es: si Jesús es igual a verdad, es igual a verbo, es igual a palabra, entonces este libro que tú y yo tenemos aquí es la verdad. Eso de que cada quien viva en su propia verdad, en su propia realidad, provoca muchísima clase de problemas en las relaciones personales y en las sociedades. ¿Se imaginan la mentalidad de los pequeños que vienen, que están creciendo con esa mentalidad? Les voy a contar dos noticias que fueron reales, seguramente ustedes ya la han escuchado. La primera de ellas es de un chico que se siente chica, ahora se les conoce como trans, es nadador, se metió a la competencia de mujeres de natación en Estados Unidos, en el colegial. Evidentemente les ganó a todas las mujeres y ahora hay algunas mujeres que están peleando contra la Sociedad de Deportes Colegial para que saquen a este chico que se siente chica, pero en su cuerpo es chico. Entonces imagínense este hombre que se siente mujer, entra a los vestidores de las mujeres, se cambia, está completamente desnudo con su cuerpo evidentemente de hombre y aparte está viendo a las demás mujeres en su cuerpo de mujer y les está ganando en las competencias, porque aunque su cabecita se sienta mujer, su cuerpo sigue siendo hombre, su fisonomía sigue siendo hombre. Otra que me parece súper perturbadora es la historia de un señor de 60 años. 60 años. Estaba casado, tenía, si no mal recuerdo, 5 o 6 hijos. Esta historia es en Canadá. Y un día dijo: es que yo no me siento un señor de 60 años, me siento una niña de 4 años y entonces me voy a comportar como niña de 4 años. ¿Saben qué es lo peor de esto? Para que se den cuenta hasta dónde ha llegado nuestra sociedad con esta barbaridad y con esta mentira. Lo peor de todo es que este hombre que se sentía niña de 4 o 5 años es que fue adoptado por una pareja del mismo sexo. O sea, ¿se dan cuenta hasta dónde ha llegado la sociedad cuando dices debes vivir tu verdad? Pero nadie te puede refutar nada porque como es tu opinión personal, entonces no puedes decir nada al respecto. Qué peligroso es que vivamos en una sociedad así. Y lo peor de todo es que ha logrado penetrarse poco a poco en la sociedad. Eso es lo que les están inculcando a los niños hoy en día. Hoy te sientes mujer, está bien, vístete como mujer. ¿Saben que hoy en día, no me lo van a creer, pero saben que hoy en día dicen que existen más de 100 géneros? ¿De dónde? ¿De dónde sacas 100 géneros? Pero es que la sociedad ha logrado abrazar esa mentira que viene de Satanás, porque ya lo vimos al principio, que ahora la vemos como verdad. Y ya, estamos utilizando esa mentira de debes vivir tu verdad como un estandarte de no te metas conmigo. La definición de tu verdad, de tu verdad, la que expliqué en el principio, no está preocupada por lo que será mejor para ti a la larga.
Los que van en pos de su verdad es porque claramente vivir en tu verdad siempre significará vivir en tu comodidad. Mientras que vivir en la verdad con V mayúscula, en la verdad de Cristo, siempre significará cambiar para nuestra santificación. Tu verdad permitirá quedarte como estás, pero la verdad, V mayúscula, implica un cambio desde adentro. Requiere un sometimiento a Él. Que dejemos nuestro yo, que nos arrepintamos. Y la verdad muchas veces duele. Pero es necesario que nosotros compartamos la verdad. Tú y yo conocemos esa verdad. Y quizás ahorita me podrás decir, Dani, es que ¿sabes qué? Yo no estoy en esa mentira. Yo sé que solo hay una verdad. Yo no pienso que cada quien debe vivir su verdad. El otro peligro que podemos caer es no hacer nada al respecto. Esa mentira lamentablemente nos está impactando con la idea de que tenemos que respetar la idea de los otros y quedarnos como el chinito, milando, así, callados. La verdad de Cristo es la que nos va a permitir quitarnos esa venda de los ojos. Entonces, si nosotros estamos creyendo, nosotros como sociedad, no como cristianos, en que cada uno puede vivir su verdad, entonces, ¿en dónde estamos dejando a Cristo, que es la verdad? Entonces, si cada uno puede vivir su verdad, automáticamente cada quien está haciendo a su propio Cristo, está haciendo a su propio Dios, y nuevamente estamos faltando al primer mandamiento: no te harás dioses ajenos. Pero no solamente eso, nosotros que tenemos la verdad en Cristo, estamos llamados a exhortar con mansedumbre y amor, con la verdad. Vamos rápidamente a 1 de Pedro 3:15. Yo creo que igual es un versículo que ya no sabemos de memoria. Ahí voy, 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confrontar con la verdad, hermanos. Confrontar con la verdad. No nos queda de otra. De nada va a servir que estemos nosotros cruzados de manos sabiendo que tenemos la verdad y ver cómo la sociedad se está yendo por el camino equivocado. También Pablo nos exhorta que permanezcamos firmes. Hay que permanecer firmes para que no caigamos como lo hizo Eva. Y para concluir, te quiero compartir algo que la verdad no tenía planeado hacer, pero mientras estaba meditando hoy en la mañana sobre este último punto, lo recordé y te voy a compartir un testimonio. Mientras yo estaba trabajando, conocí a un compañero de trabajo que vive en la atracción al mismo sexo. Y su historia me dio mucha compasión porque él se salió de su casa, se fue a vivir a Ciudad de México completamente solo. Y recuerdo una vez que estaba platicando con él, me dijo: desde que salí del closet, puedo vivir mi verdadero yo. Y
obviamente cuando me lo dijo en ese momento yo sabía que era mentira, porque la Biblia nos dice que solamente en Cristo podemos encontrar libertad y que cuando no estamos en Cristo estamos en el yugo de la esclavitud. Y estuve conviviendo más con este chico y cada vez más me daba compasión su historia. Y después me salí de ese trabajo y a la semana él se enfermó muy grave. De hecho, me habló mi ex jefa y me dijo, ¿sabes qué? Él está tan grave en el hospital que están diciendo que no tiene posibilidades de sobrevivir. Y cuando a mí me dijo eso, yo me quebré en llanto, porque dije, yo tuve la oportunidad de compartir la verdad y no lo hice, me quedé callada. Y me dolió muchísimo, porque yo sabía que si él moría, no iba a gozar de la vida eterna que estoy segura yo voy a poder gozar. Y entonces, en primer lugar, me arrepentí, le pedí perdón al Señor, pero después me puse a escribirle mensajes y mensajes y mensajes y versículos y le estaba diciendo como en Dios puedes encontrar la verdadera libertad y estoy orando para que venga vida sobre tu vida y para que te des cuenta que cuando despiertes el que te sanó fue Dios. Gracias a Dios, Él sanó. Tuvo un tiempo lento de recuperación. Pero después él me habló un día por teléfono y me dijo, ¿sabes qué, Dani? Después de esta experiencia que yo tuve, me estoy dando cuenta que hay algo más allá. Todavía no lo conozco, pero hay algo más porque mi vida no me está haciendo sentido ahorita. Te lo comparto como un testimonio de que si nosotros tenemos la verdad, estamos llamados a hablar verdad, aunque les duela. Lo estamos haciendo por amor a ellos, no es por amor a nosotros, es porque si conocemos la verdad, si creemos genuinamente la verdad, deberíamos de preocuparnos por cada una de las personas que está viviendo una mentira, porque tú y yo bien sabemos a dónde va a llevar eso. Sigamos el ejemplo, hermanos, de los que estaban en Berea. ¿Se acuerdan? Hechos 17:11 narra que cómo estaban abrazando las Escrituras, pero aparte de eso, dice en la segunda parte, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. O sea que no solamente se trata de lo que te diga Dani hoy enfrente, o no se trata de lo que diga el predicador de la tal iglesia enfrente, se trata de conocer nuestra palabra, asegurarnos que todo lo que estamos hablando sea verdad. Pero qué padre, hermanos, que tú y yo vivimos en la verdad y que cuando vivimos en la verdad, vivimos en libertad y que cuando vivimos en libertad, vivimos con gozo. Así es que, gracias a Dios por su palabra, porque como lo dije al principio y como lo dice su palabra, es viva, es eficaz. Y ahí va otra formulita. Si Jesús es verdad, si verdad es verbo, si verdad es palabra, también la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es que este libro, por muy viejo que sea, siempre va a tener la verdad hoy y por siempre. Amén. Así es que demos gracias a Dios, hermanos, porque tú y yo vivimos en la verdad, porque podemos conocer la verdad, porque el Hijo nos ha hecho verdaderamente libres. Y si en esta hora tú te sentiste confrontado por
alguna culpa y de que quizás te estás dando cuenta que has vivido alguna de esas mentiras, a buena hora, hermanos, a buena hora estamos siendo confrontados para poder cambiar conforme a lo que Dios quiere. Recuerden lo que dice la palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Gracias a Dios por su palabra. Y lo último que quiero que nos quedemos es que Dios sí es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Dios quiere que las cosas se hagan bien conforme a su palabra, simple y sencillamente porque Él lo dice. Lo más poderoso de la verdad es porque es verdad y punto. Demos gracias a Dios, hermanos. Esto fue el mensaje que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy, que Dios puso en mi corazón. Y quiero terminar haciendo una oración. Siéntete en libertad, si te quieres poner en tus pies, si te quieres hincar, si me apoyan con musiquita, por favor. Vamos a orar, agradeciendo al Señor que tenemos su palabra, que tenemos su verdad, que vivimos en libertad. Pero en segundo lugar, agradecer que tú y yo tenemos la puerta completamente abierta para estar en Él, para acercarnos a Él. Que si llegamos a pasar alguna circunstancia difícil, sabemos que podemos voltear a Él. Que si sabemos que queremos llegar a convivir con Él en la vida eterna, lo único que tenemos que hacer es voltear a Él, permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en las Escrituras. Si a ti te pasó algo similar que a mí, que te sentiste muy cómodo en abrazar la verdad y no te habías atrevido a hablar la verdad de Cristo con otros, a buena hora estamos, hermanos. A buena hora estamos para poder compartir la verdad de Cristo con los que amamos, con los que aún no conocen. Recuerda lo que dice la palabra: la semilla está plantada y será el Espíritu Santo el que va a permitir hacer lo que Él quiera de la vida de las personas. Nuestro trabajo es hablar verdad y vivir en la verdad. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Hijo de Dios, por venir a rescatarnos, porque tomaste forma de hombre, porque has tomado todos nuestros pecados y los llevaste a esa cruz. Y ahora hemos sido justificados delante del Padre y vivimos en esa santificación constante. Gracias a ti. Gracias también por darnos tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido entender y tener la lupa del discernimiento, Señor, y tener oídos atentos para cuando venga la mentira sepamos reconocerla rápidamente. Dios, también te queremos pedir perdón si te hemos fallado en alguna de estas mentiras o en otra que quizás estás poniendo ahorita en mi mente. Dios, tu palabra dice que tú eres justo, que podemos acercarnos a ti confiadamente, que podemos dejar nuestras cargas sobre ti, que podemos pedir perdón y que tú nos limpias de cualquier pecado. Gracias, Señor hermoso, porque gracias a tu sangre, a ese sacrificio que hiciste en la cruz, es que podemos entrar confiadamente al trono del Padre. Porque podemos acercarnos al Señor y poderle llamar Abba, Padre. Pero gracias, Señor, porque estamos viviendo en libertad. Tu palabra dice: si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y gracias porque estamos viviendo verdaderamente en libertad. Porque conocemos, Señor, tu palabra, porque nos deleitamos en tu palabra,
Gracias también, Señor Jesús, porque podemos encontrar gozo a pesar de mi circunstancia en tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dejado las Escrituras para entender que lo que hacemos aquí tiene que dar fruto en la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque tu verdad es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Y gracias, Señor Jesús, porque podemos rendirnos a ti, porque podemos alabarte a ti, porque podemos exaltarte a ti, porque podemos tener ese acercamiento contigo. Mi Dios hermoso, bendito y alabado sea tu nombre. Tú eres el único que es digno de todo honor, de toda alabanza. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Dice Isaías que los ángeles todo el tiempo se la pasan diciendo: santo, santo, santo eres tú. No hay mancha en ti. Tú eres perfecto, Dios. Tú eres el creador de todas las cosas. Por ti y para ti son todas las cosas. Gracias, amado Dios. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Gracias, precioso Hijo de Dios, porque nos has permitido conocer tu verdad. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito, bendito, alabado seas, Padre Celestial.